La verdad está esperándote a ser encontrada. Soy vuestro anfitrión Marc Pasio. Estás escuchando qué está sucediendo en la Tierra. Mi página web es whatonearthishappening.com. Échala un vistazo. Contiene mucha información, muchos vídeos para reproducir y descargar. Tiene una nueva sección de podcasts con imágenes, con asistencia visual para poder seguir los conceptos de los que tratamos en este programa. Esta es la segunda hora del programa y vamos a entrar en el tema que dejamos en la primera hora, que fue el recapitular las nociones de magia y hechicería y el cómo nos influyen. Estaba hablando sobre el hecho de que mucha gente ni siquiera se cree que esto es lo que realmente está tomando lugar, que hay información oculta que está siendo utilizada en contra de la gente de este mundo. Veremos algunas de las barreras que evitan que la gente se dé cuenta de cómo funcionan estas cosas y de llegar a reconocer su verdadero potencial, lo que yo llamo las barreras de autorrealización. Hay tanta gente allá afuera que ven el problema de la manifestación externa, pero en cuanto a abordar los factores causantes, miran hacia otro lado, no quieren entrar ahí, no quieren verlo, no quieren admitir o enfrentarse al lugar tan sumamente oscuro en el que ha entrado la humanidad. Y para hacerlo, significa que ciertas influencias en el mundo han de ser reconocidas, y una de ellas es el concepto del ocultismo, el conocimiento oculto. Es lo único que significa la palabra ocultismo, que está oculto. Verás, siempre se juega con las personas a un juego de palabras, que es un truco de la mente, es ofuscación. Les dices que una palabra significa algo, pero realmente no significa del todo aquello. Es una posible connotación, pero ya les has disuadido a evitar que indaguen más en el concepto. Así que si haces un juego de asociación de palabras con la gente, el 98% o más de la gente, si dices la palabra, por ejemplo, ocultismo, la palabra que responderán, y esto haz la prueba con la gente, si haces un juego de palabras donde preguntas cuál es la primera palabra que aparece en tu mente cuando digo la palabra ocultismo, la palabra con la que regresarán será el mal. Dirán que el ocultismo es sinónimo de maligno. Y puede serlo, pero eso no es lo que significa la palabra. Lo único que significa la palabra es oculto, escondido. Proviene del verbo latino ocultare, y el verbo latino ocultare significa esconder o encubrir de la vista. Ya está. Y eso es lo único que significa la palabra ocultismo. Entonces, cuando le dices a la gente que hay influencias ocultas que están en funcionamiento en el mundo, a las que yo y muchos otros hemos nombrado hechicería, inmediatamente rechazarán aquella noción de antemano, porque ellos sienten que ya lo saben todo, ya saben cómo funciona el mundo. No es posible que nada allá afuera pudiese escapar de su atención. Son tan perceptivos, entienden exactamente lo que está sucediendo en el mundo a su alrededor, que no es posible que algo como esto exista. Porque dirían, yo no creo en esas tonterías. ¿Cómo es posible que tenga alguna influencia sobre mi vida, sobre mi existencia? Este es un defecto fatal, fundamental en la constitución filosófica de la psique de la gente. Ellos se creen que para que algo tenga efecto sobre ellos han de entenderlo, o saber algo sobre ello, o tan siquiera creérselo. Y esto no es verdad. La idea de que la ignorancia es felicidad, de que aquello de lo que no sabes nada no puede hacerte daño, no tiene ningún sentido. Lo que no sabemos nos está matando. La ignorancia no da la felicidad. La ignorancia es caos y sufrimiento. Y la manera en la que intento ilustrar esto metafóricamente a la gente es preguntando, tú personalmente no te atribuyes a la ideología cristiana fundamentalista radical. Y la persona dirá algo a efecto de, no lo hago. Yo no creo en ideologías radicales como esa, donde yo intento imponer un sistema de creencias sobre alguien y si no quieren aceptarlo yo estoy dispuesto a ser violento hacia ellos. Y pregunto, ¿eso significa que no está teniendo algún tipo de influencia sobre tu vida o en el mundo? ¿Ves? Esta es la misma noción. La gente dice, yo no creo
en el ocultismo, yo no creo en la hechicería, yo no creo que eso tenga ninguna influencia en mi vida. No importa lo que tú creas, otra gente cree en ciertas ideologías y está dispuesta a actuar sobre ellas, independientemente de tú lo creas o incluso sepas de su existencia o no. Concibe la situación donde alguien está sentado en un restaurante cenando y nunca ha oído hablar de cristianismo radical, pero puede que la puerta de al lado sea una clínica de abortos y algunas armas automáticas están siendo disparadas y le da mientras está cenando. No sabía nada de esa ideología y no importa. Puede ser afectado por un acto de libre voluntad yendo mal, yendo descarriado. Como la gente que cree en esas nociones sin sentido y está dispuesta a actuar sobre ellas. Eso existe, tiene una influencia sobre tu vida. La mejor manera de prepararse ante la influencia negativa o dañina de tales ideologías peligrosas, tales como la hechicería, es aprender tanto como sea posible sobre ellas. Es la única manera en la que estarás en una posición donde podrás defenderte ante ellas. Y hasta que no entendamos cómo funciona la hechicería en el mundo, cómo están estructuradas sus metodologías, cómo la gente usa estos principios y estas influencias en el mundo, nos mantendremos, como especie, como colectivo, completamente impotentes para generar cualquier tipo de cambio o para defendernos frente a aquellas influencias. Así que la definición tanto de magia como de hechicería es la ciencia y el arte de influir un cambio de acuerdo con la voluntad. En la definición para la magia, la voluntad tiene una V en mayúsculas porque significa entrar en acuerdo y alineación con los principios de la ley natural, como la verdad. En la definición de la hechicería, la ciencia y el arte de influir un cambio de acuerdo con la voluntad, esta voluntad es en minúsculas, significa mi voluntad egoísta, egoica, la voluntad del hechicero mismo o misma. Cuando entramos en alineación con el arte de la magia, estamos atentando crear unidad interna, no dualismo, soberanía, el reconocimiento de la soberanía de todos los seres, el reconocimiento de que la ley natural existe y de que está operando en nuestro mundo y estamos sometidos a ella. Solo al ayudar a asistir a los demás a que asciendan a niveles superiores de consciencia, el arte conocido como la alquimia, lograremos del sufrimiento autoinfligido en el que estamos como especie. Si continuamos cayendo presa de la hechicería o incluso intentar usarla, caeremos más y más en caos y sufrimiento en el mundo. Porque aquí es donde nos encontramos ahora. Nos encontramos en el lugar donde la hechicería se ha propagado tan extensamente en el mundo en el que vivimos que tenemos una situación de caos total, casi caos completo. Y hay gente que piensa que hay orden aquí, o que estamos dirigiéndonos hacia más orden si las cosas no cambian. Están delirantes. El nuevo orden mundial al que nos aproximamos va a ser uno de control total y caos total. No va a asemejar nada parecido a orden. Pero hay otro nuevo orden que podemos construir, que estaría basado en verdadero orden, porque puede estar basado en el amor, en el respeto. Puede ser construido con el arte de la verdadera magia, alquimia, ayudando a la gente a que ascienda en consciencia hacia niveles superiores para entender cómo opera la ley superior. Que existe tal cosa como la moralidad, que existe tal cosa como la verdad. Y esto es lo que intento hacer. El alquimista solo puede ser una influencia. Nunca puede hacer el trabajo por otro. Solo puede hacer su propio trabajo. Punto. No puede hacerlo por ti. Se ha dicho que uno solo puede mostrar la puerta a otro, pero luego aquella persona ha de atravesarla. Ya está. Solo puedes nutrir las condiciones que rodean a la semilla, ¿sabes? Planta la semilla y luego nutre las condiciones a su alrededor. Y luego esperemos que germine y crezca. Pero de muchas maneras, la gente está demasiado arraigada a lo que quieren creer.
a aquello que se les vendió como la verdad, a lo que están tan amarrados que no pueden salir o romper de ese estado de mente. Quiero leer una cita que describe esta condición, porque hablaremos de esto un poco más a medida que entramos en las barreras hacia la autorrealización, que será el siguiente concepto que trataremos en el programa de esta noche. El ministro de propaganda durante el Tercer Reich nazi, en la Alemania nazi de los años 1930 y 40, fue Paul Joseph Goebbels. Goebbels era un experto en la hechicería, era un experto en el control mental, era un experto en propagar mentiras, desinformación y completos disparates sin sentido, que sólo podían conducir hacia más y más sufrimiento humano. Y lo hizo, e hizo un gran trabajo en ello, fue excelente en su trabajo, uno de los mejores de todos los tiempos. Esta es una cita de Goebbels. Él dijo: la esencia de la propaganda consiste en ganarse a la gente a una idea, tan sinceramente, tan vital, que al final sucumben a ella por completo y nunca pueden escapar de ella. Voy a leer de nuevo esta cita para que realmente penetre. Esta es una declaración hecha por el ministro de propaganda durante el régimen nazi, Paul Joseph Goebbels. Dijo: la esencia de la propaganda consiste en ganarse a la gente a una idea, tan sinceramente, tan vital, que al final sucumben a ella por completo y nunca pueden escapar de ella. Esto es identificación con el ego, que será una de las cosas sobre las que vamos a hablar hoy. Una de las mayores barreras hacia la autorrealización, el apego a tener la razón, a estar correcto, el apego a una creencia a la que has dedicado toda tu mente y corazón en aceptar como real. Esta es la esencia del control mental. Esto es control mental. No es a lo que se parece, sino lo que es. Puedes sustituir la palabra propaganda, en la declaración de Goebbels, con la palabra control mental, porque es la misma cosa. Y esta es la fuerza, la metodología, que se ha adueñado totalmente de la gente externamente. La mayoría de la gente no es dueña de sí misma en el mundo de hoy. Están adueñados completamente por mentes que están fuera de sí mismos. La propaganda, la propagación de la ideología de otros, que ha sido propagada en el mundo para controlar las mentes, los sentimientos y los comportamientos de la gente. Y para la gente que no quieren creer que el control mental existe, no entiendes nada de lo que está tomando lugar en este mundo. Punto. No has comprendido nada sobre lo que está ocurriendo. El control mental existe, es real, y hay metodologías para ello. Las metodologías son bien conocidas, las metodologías son practicadas, y las metodologías son refinadas, y son refinadas agudamente. Y menudo trabajo, están haciendo con la gente. Están trabajando mejor sobre la gente en este país de lo que jamás hubieran soñado durante el régimen nazi en la Alemania nazi de los 30 y 40. Porque no solo lo han hecho psicológicamente, sino que han aumentado la temperatura químicamente a través de los alimentos, han aumentado la temperatura digitalmente a través de los medios y los aparatos a los que la mayoría presta atención hoy en día en sus mismas casas. Han aumentado la temperatura espiritualmente a través de las nociones ridículas que están propagando en los movimientos de la nueva era. Es un sistema de ataque múltiple y de facetas múltiples. Y hasta que la gente no se espabile a esto, las cosas van a ponerse cada vez más incómodas. Y la gente tristemente va a sufrir muchísimo más. Pero es cuestión de una elección. Es una elección, la del sufrir o la de salir de este lío.
Y la elección reside mayormente en un concepto, en una noción, y esta noción es el entender quién realmente somos. No puede ser declarado de manera más simple que esta. Una vez que entendamos lo suficiente sobre nosotros mismos, la verdadera naturaleza de nuestro ser, el control mental no tendrá ya ningún efecto sobre nosotros y se caerá, se derretirá. Pero mientras nos mantengamos apegados a todas las cosas que evitan ese despertar y esa realización de quién realmente somos, el control mental continuará, el sufrimiento continuará, el control impuesto externamente de todo tipo continuará y no cederá ni un segundo antes de que despertemos a la realización de quiénes verdaderamente somos. Veamos la palabra realización, descompongámosla y pensemos en ella. Realización. En inglés, realization, si la descomponemos, vemos real, real, eyes, ojos, ation. Real eyes significa el ver con los verdaderos ojos. Solo cuando vemos con la visión que nos ayuda a percibir precisamente la realidad, precisamente ver aquello que es, de forma precisa percibir la verdad, solo cuando adquiramos aquella visión estaremos en el lugar para poder salir del sufrimiento autoinfligido que hemos creado para nosotros mismos. Y se puede lograr, es lograble, es posible. El potencial para aquello existe. Si bien lo logramos, si bien conseguimos manifestarlo, será otra historia. Yo no pienso que nadie pueda decir con certeza si lo lograremos o no. Tenemos el potencial de crear, en este momento de la historia, una forma de ser en la Tierra que probablemente jamás se haya visto anteriormente y escasamente podamos imaginar. Y esta es parte del problema, el hecho de que escasamente podemos imaginarlo. La imaginación humana está siendo suprimida, quieren sofocarla. Los hechiceros, quienes quieren controlar a los demás, siempre necesitan sofocar la imaginación humana, necesitan sofocarla, necesitan suprimirla y colocar una tapa encima sobre lo que somos capaces de imaginar. Es posible. Porque si tú no puedes ni tan siquiera imaginar las posibilidades de lo que puede ser, siempre estarás atrapado en lo que es, de la manera en la que las cosas son ahora. Y verás a gente decir, eso nunca cambiará. Yo no puedo imaginar que eso pueda cambiar. Pues esa es la razón por la cual nunca cambiará. Hasta que no puedas imaginarlo, no podrás manifestarlo. La imaginación crea todo. Es el mayor poder de nuestros pensamientos. Así que la supresión y finalmente el deseo de exterminar la imaginación humana es lo que el hechicero quiere lograr. La mismísima definición del control mental es la exterminación de la imaginación. Porque si tú no eres capaz de visionar cómo algo puede llegar a ser diferente a lo que es, estás atrapado exactamente donde estás, sin posibilidad alguna de conseguir ningún tipo de cambio hacia algo mejor. Ha de imaginarse primero antes de que se pueda hacer. La imaginación es el mayor poder que poseemos. Y yo diría que el destruirla, el intentar destruirla, es una de las mayores armas, una de las mayores metodologías utilizada contra la especie humana por aquellos quienes buscan control cada vez mayor. Lo que yo describo como los hechiceros del mundo, los hechiceros de la consciencia, la gente quienes quieren que se haga su voluntad y quienes no les importa a quienes tienen que pisar para conseguirlo. Así que necesitan mantenernos en ignorancia de quiénes realmente somos. Y antes de entrar en todas las cualidades que explican quiénes realmente somos, antes incluso de poder ver este aspecto de ello, vamos a ver cómo se nos impide que podamos llegar a ver nuestra verdadera realización. ¿Por qué no podemos ver?
¿Por qué la mayoría de la gente aún no saben quiénes realmente somos? ¿Qué es lo que está tomando lugar en nuestro interior? ¿Qué es lo que está tomando lugar en nuestro alrededor? ¿Por qué la ignorancia abunda? Bueno, pues he descompuesto esto analíticamente para ayudar a explicarlo mejor a través de las palabras, en cuanto a categorías básicas a las que llamo las barreras que impiden la realización del verdadero ser. Y de nuevo, traeré esta noción para describir al ser superior, o la idea de quién realmente somos, con la S en mayúsculas en lugar de la S en minúsculas, el cual sería el ser inferior, o el ser identificativo del ego. Vamos a mirar las cosas que bloquean esta toma de conciencia, este saber quiénes somos. Vamos a ver qué es lo que bloquea el darse cuenta o la realización del verdadero ser, en mayúsculas. Entonces, las voy a enumerar y después de enumerarlas, las tomaremos una por una. No las abordaremos todas esta semana, continuaremos con esto la próxima semana, pero numeraré estas barreras ante la realización del ser, la autorrealización, y luego las trataré individualmente. Entonces voy a presentar 4 barreras a la realización del verdadero ser. La primera se conoce como la ilusión de los 5 sentidos, y probablemente solo nos dará tiempo a ahondar en esta en profundidad esta noche. Luego continuaremos con las otras. La segunda es la identificación del ego, en la que entraremos en la próxima semana, si hemos terminado con la primera esta noche. Así que la segunda es identificación del ego. La tercera es la prisión del cerebro izquierdo, la modalidad de la consciencia de la prisión del cerebro izquierdo. Esto es algo con lo que el sistema educativo occidental hace un gran trabajo para mantener a la gente atrapada en esta modalidad. Y la cuarta y última barrera hacia la realización del verdadero ser, sobre la que trataremos durante las próximas 2 semanas, son los sistemas de creencias institucionalizados y el apego de la gente de estos sistemas de creencias institucionalizados. Así que brevemente los nombraré una vez más. Las barreras ante la autorrealización, las fronteras que evitan que hagamos la realización o que nos demos cuenta del verdadero ser superior, son la ilusión de los 5 sentidos, la identificación del ego, la prisión del hemisferio izquierdo del cerebro y el apego a los sistemas de creencias institucionalizados. Antes de comenzar con el primero, veo que tenemos una llamada. Hola, oyente. Oyente responde. Hola, Mark. Soy Jessica, la mujer de Kevin. Solo quería decirte que he estado escuchando tu programa durante 1 hora y no hago más que decir exactamente, en serio. Y lo que estás diciendo, sobre todo manifestándose en pensamiento, como el concepto de que todo proviene de ahí, la idea, la decisión, es absolutamente verdad. Yo he estado supongo que podrías llamarlo el camino chamánico. No me gusta realmente llamarlo así, pero... Y Mark interrumpe. Jessica, a mí me gusta describirlo así personalmente. Un chamán ha sido descrito como uno que puede ver en la oscuridad. Esa es una de mis definiciones favoritas para el chamán. Jessica continúa. Lo que obtuve de la experiencia es que realmente estoy de acuerdo con aquel pensamiento de la decisión. Kevin y yo hemos tenido una experiencia muy interesante hoy, que nos ha sucedido exactamente esto, donde finalmente tomamos una decisión para hacer algo parte de nuestra realidad. Y significa que la decisión inherente es que tomas el primer paso, el segundo paso y el tercer paso para hacer que esa decisión o pensamiento se convierta en realidad. Y siento que de repente estamos en el camino hacia un sueño que pensamos era un castillo en el aire, una ilusión. ¿Sabes a lo que me refiero? Mark responde, eso es magnífico, y pienso que ese es un gran camino en el que estáis juntos. Jessica responde, sí, estamos mirando el proyecto de los Earthships, o las naves terrestres, en Filadelfia, que es increíble. Mark responde, no estoy familiarizado con eso. Jessica dice,
Las naves terrestres son básicamente hogares construidos con materiales reciclados, casi por completo, con ruedas, botellas, latas, etc. Y están completamente fuera de la red. Almacenan su propia agua, se encargan de sus propias aguas residuales, utilizan recursos naturales para proporcionar calor, electricidad, utilizan aparatos de bajo consumo de energía y básicamente estos son hogares que están haciendo uso del mundo a su alrededor para sostener la propia casa. Así que está completamente fuera de la red y es un hogar autosostenible. Además, dentro del propio hogar contiene un sistema para la producción de alimentos para que pueda sostenerse uno mismo también. Mark responde, muy interesante. Jessica dice, la desafortunada situación es que la institución de arquitectura, tal como la conocemos, se interpone en el camino de esto. La gente de las naves terrestres en Filadelfia están preparados para comenzar, tienen el dinero, tienen básicamente todo preparado, pero están experimentando una enorme cantidad de cinta roja proveniente de licencias, de inspecciones y muchas otras instituciones gubernamentales. Mark responde, no me sorprende. Jessica dice, no en absoluto, porque la realidad de la situación es que si la gente puede sostenerse a sí misma, ya dejan de ser esclavos. Mark dice, exacto. Jessica dice, aquellos que estén escuchando deberían de firmar la petición para permitir que la ciudad de Filadelfia sea la primera ciudad urbana para las naves terrestres. Sería maravilloso. Mark responde. Suena interesante ese proyecto. Suena como algo maravilloso en lo que involucrarse. Y sabes, me gustaría comentar sobre lo que dijiste. Antes de tomar esa decisión para adentrarte en ese camino juntos. Y pienso que puede llegar a ser mucho más poderoso cuando se unen más mentes y más gente consciente forman parte de un grupo unido, porque hacen que la intención se manifieste de manera mucho más poderosa. Y una vez más, una de las mayores partes de esto es la intención y el proyectar aquella intención hacia adelante. Ese es el poder de nuestra habilidad creativa, ¿sabes? Y somos co-creadores de nuestra experiencia colectiva. Y pienso que es maravilloso que estéis haciendo eso juntos y que os hayáis encontrado gente que quiere hacer eso con vosotros. Es genial. Jessica dice, sí, de hecho Kevin y yo nos preguntamos cómo funcionaría la energía gratuita de Nikola Tesla en conjunto con las naves terrestres y la manera en la que éstas están diseñadas. Porque utilizan paneles solares y viento y ya sabes, muchas de las fuentes de las energías naturales. Y nos preguntamos cómo funcionarían las bobinas de Tesla en conjunto con esta tecnología. Pudiera ser interesante. Mark responde, la bobina de Tesla simplemente ilustra los principios con los que Tesla trabajó. El aparato en sí no es un aparato práctico. Con lo que realmente estaba experimentando Tesla, particularmente cuando estaba en Colorado Springs, cuando tenía su laboratorio allí, fueron las ondas estacionarias. Estaba estudiando el relámpago y estaba estudiando las ondas estacionarias, entendiendo cómo funcionan las ondas estacionarias naturales, y él estaba desarrollando un sistema inalámbrico de almacenamiento de energía de la ionosfera. El viento solar coloca una inmensa cantidad de energía eléctrica en nuestra ionosfera. Es energía de partículas cargadas, y estaba trabajando esencialmente en maneras para alcanzar aquella diferencia de voltaje entre la ionosfera y la Tierra. Esto es lo que estaba haciendo a través de la cavidad de Schumann, S-C-H-U-M-A-N-N, Schumann, que es básicamente aquel área entre la ionosfera y la Tierra, y estaba intentando buscar la manera en la que poder atraer esa energía y conducirla hacia regiones determinadas de la Tierra. Ahora, lo que esto significaría es que aparatos eléctricos serían capaces de enchufarse a la Tierra sin requerir una infraestructura y sería completamente inalámbrico. Imagínate esto. Y era posible. Él demostró este principio a una escala pequeña, pero demostró el efecto. Estaba construyendo la torre de Wardenclyffe, Wardenclyffe,
Wardenclyffe, en Shoreham, New York, al cambio del siglo, para intentar implementar esto a una escala masiva o industrial. Él estimó, creo, de acuerdo con algunos de sus escritos, que aproximadamente 12 de estas torres necesitaban construirse a través del mundo para que esencialmente poder electrificar todas las áreas de la Tierra. Jessica dice, eso es una maravilla, ¿ves? Y si podemos imaginarlo y luego tomamos los pasos, quizás se haga realidad. Mark Passio dice, más científicos están comenzando a descubrir y volver a mirar a las teorías de Nikola Tesla y tomarlas seriamente, porque, quiero decir, este tipo estaba más allá, un orden de brillantez más allá de otros brillantes inventores de su tiempo y de nuestro tiempo. Fue realmente un prodigio, y la manera en la que funcionaba su mente, realmente tenía un cerebro equilibrado. Tenía realmente una conexión con aquel hemisferio derecho donde la intuición y la imaginación realmente florece y entra en su completo potencial. Y él utilizó el hemisferio izquierdo lineal procesal muy eficazmente, pero su verdadera unicidad procedía de su habilidad para alcanzar ese hemisferio derecho y usarlo en conjunto con la ciencia. Él unió aquel puenteó aquella brecha entre la ciencia y la espiritualidad, o la ciencia y la imaginación, y realmente consiguió unificar aquellas dos cosas, y esto es lo que va a ser necesario. Jessica dice, sí, absolutamente, pues muchas gracias por tu llamada, por tomar mi llamada, disculpa. Mark dice, Jessica, siempre es un placer hablar contigo. Tú, Kevin, Barbie y yo tenemos que quedar pronto, porque hace tiempo que no nos vemos. Vi a Kevin recientemente en la manifestación, estuvo genial. Jessica dice, él no dice más que cosas maravillosas sobre la manifestación. Mark dice, por lo general estuvo muy bien, me gustaría ver un mayor número de gente involucrada, pero por lo general pienso que alcanzamos a alguna gente e hicimos un buen trabajo aquel día. Así que siempre es un placer hablar contigo. Llama cuando quieras. Jessica dice, vale, gracias. Buena llamada. Esa era la mujer de un amigo mío, Kevin, y hacía bastante que no hablaba con ella. Ha estado bien el poder volver a hablar con ella. Así que tenemos algo más de 10 minutos para finalizar el programa. Regresemos al tema filosófico del que estábamos hablando en cuanto a las barreras hacia la autorrealización. Y entremos en la primera, que diría que no tendré tiempo para terminar de explicarla en este programa. Probablemente trataremos con ella a no ser que haya algún oyente más que quiera hablar. Y luego continuaremos este programa en el siguiente. Veamos ahora la ilusión de los 5 sentidos. Esta es la idea, que es una idea desequilibrada del hemisferio izquierdo. Es la ideología de que solamente aquello que puede ser percibido a través de los sentidos es real, o que realmente se puede mirar como real o percibido como real. Así que solo aquello que pueden percibir nuestros órganos perceptivos sensoriales es lo que compone la realidad. Es la idea de que no hay nada más afuera de lo que podemos ver, oír, oler, saborear y tocar, o lo que podemos percibir con las extensiones que hemos creado de aquellos sentidos, que es lo que llamamos nuestra tecnología. Así que nada más es real excepto lo que podemos percibir con los 5 sentidos. Y esto ha sido llamado por muchos, y también lo llamo yo, la ilusión de los 5 sentidos. Porque la gente está apegada a la idea, y por cierto, oirás esta palabra aparecer en casi todas estas barreras de autorrealización, el apego, porque es el apego a estas ideologías lo que genera todo el sufrimiento que experimentamos. Es el apego a estas ideologías que hace que no seamos capaces de verdaderamente entender quiénes somos. Y hasta que no soltemos estos apegos, realmente no vamos a progresar demasiado hacia resolver todo el sufrimiento que nos causamos.
y los problemas aparentemente interminables que la humanidad está experimentando actualmente. Todo lo que llamamos el mal, todo lo que experimentamos como el mal o malo o negativo. Así que veamos la materia. La gente está apegada o aferrada a la noción de que la materia es completamente sólida, que ya que mi mano no puede atravesar a través de un objeto aparentemente sólido, significa que es una cosa definitivamente sólida, dura y formada, y que de hecho no hay potencial en aquella cosa. La gente está tan apegada, e incluso me atrevería a decir ignorante, sobre esta noción, que contaré una pequeña anécdota que le ocurrió a mi novia, que es enfermera. Está una noche en el hospital, supongo que era una noche lenta, donde ella y un par de enfermeras más estaban hablando sobre esta idea, sobre lo que es la materia, y Barb presentó la noción de que la materia está compuesta por átomos, y los átomos siempre están en movimiento, que si te pones a observar, por ejemplo, una silla o un escritorio bajo el suficiente aumento, no hay de hecho microscopios que puedan llegar a ver el átomo en sí, pero podemos aproximarnos a percibir con diferentes colisionadores y demás cuál es la estructura del átomo. Pero el poder observarlo en movimiento, a día de hoy, aún no tenemos ninguna tecnología visual que sea capaz. Pero si pudiésemos percibirlo, veríamos movimientos increíbles, movimiento aparentemente caótico, movimiento el cual no puede ni ser concebido. En cuanto a la velocidad que alcanzan estas partículas subatómicas en movimiento y vibración. Y cuando intentaba explicar esto a otras enfermeras, y la dijo, ¿sabes? ¿Sabes que si de hecho observaras las moléculas y los átomos de algo, como una silla o un escritorio, verás que está en total movimiento? ¿Estaría moviéndose y vibrando casi caóticamente y locamente? Y la persona la miró y la dijo, Barb, estás muy loca. Ella de hecho no había nunca escuchado esta noción anteriormente, y hablamos de una enfermera, que al nivel muy pequeño, al nivel cuántico, la materia se encuentra en tal flujo caótico que apenas podemos percibirlo, lo rápido que se mueve, que nosotros lo percibimos como en reposo y sólido. Cuanto más entendemos acerca de la estructura de la materia, entrando en interpretaciones más modernas y observaciones experimentales, nos damos cuenta que la materia no es sólida para nada. De hecho, es solamente un potencial a existir, y solo cuando se ha tomado la decisión de observarlo, de hecho se forma una partícula, punto. Así que si observamos las partículas subatómicas a un nivel muy pequeño, veríamos flujo continuo o movimiento o aquello que se ha descrito como puro potencial, pura energía potencial, potencialidad. El potencial para manifestar algo, pero una mente, una consciencia ha de estar involucrada para, de hecho, crear y formar aquel potencial en una experiencia manifestada. En la ciencia, esto se conoce como el efecto del observador. Échale un vistazo por tu cuenta. Probablemente hablaré un poco más acerca del efecto del observador la semana que viene, para reilustrar algunas de las ideas de cómo la ilusión de los 5 sentidos mantiene a la gente atrapada en maneras limitadas de percibirse a sí mismos, su propia consciencia y el mundo. Podemos mirar un ejemplo de frecuencias, podemos mirar las frecuencias de luz y sonido. Cuando observamos el espectro de luz, lo que el ojo puede percibir en tanto a las longitudes de onda, en cuanto a la energía luminosa, podemos ver que nuestro ojo solo puede detectar una fracción diminuta, una fracción infinitesimal de la totalidad de los espectros de longitud de onda, del total alcance de las longitudes de onda que de hecho existen, en lo que se refiere a la energía luminosa. Nosotros descomponemos esto a lo que llamamos el espectro de color. Podemos ver rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y demás.
y las sombras entre aquellos colores, combinaciones de ellas, las cuales crean todos los colores que el ojo puede percibir. Pero esencialmente es un espectro de frecuencia extremadamente limitado el que puede alcanzar el ojo. No percibimos las longitudes de onda infrarrojas o longitudes de onda que existen bajo el color rojo. No podemos percibir las longitudes de onda superiores a las ultravioletas o las longitudes de onda que existen por encima de lo que llamamos el color violeta. ¿Significa esto que aquellas longitudes de onda o frecuencias de luz no existen? Por supuesto que no. Existen, están en la creación, están manifestándose, pero el ojo no puede percibirlas. No podemos decodificar aquellas longitudes de onda con el equipo del que disponemos, llamado el ojo humano, la tecnología biológica, llamada el ojo. Veamos el ejemplo de un perro. Un perro puede oír un rango de frecuencias que el ser humano no puede. Si un silbato de perro suena, ningún ser humano responderá a aquel silbato, porque nuestra tecnología biológica, nuestro equipo llamado el oído humano, que recibe y decodifica aquellos rangos de frecuencias específicas que están dentro del alcance que oye un humano, pues un silbato del perro está fuera del alcance de ese rango. Así que un perro percibirá un rango de frecuencias elevadas, las cuales el oído humano no es capaz de percibir. Tenemos que salir del aspecto de que sólo aquello que puede ser percibido a través de nuestros órganos sensuales, nuestra tecnología biológica, es todo lo que existe. No es verdad. Y aquella creencia es un apego que evita que realmente entendamos la totalidad de nosotros. Lo dejaremos aquí por este programa y continuaremos en el siguiente. Soy Marc Pasio y estás escuchando ¿Qué está pasando en la Tierra? Gracias y buenas noches.